como las otras mañanas y las otras tardes. Bueno, en este caso interviene el profesor, compañero y amigo José Antonio González. Perdón, ya grabación. ¿Ahora empieza? Sí. Bueno, pues entonces repito. Bien, bueno, me ahorro otro comentario. La sesión que toca ahora es la de José Antonio González Arcantú, y decía, eso sí, lo subrayo, compañero y amigo, colega en esta Facultad de Filosofía y Letras, el profesor de Antropología en el Departamento de Antropología Social de esta facultad, y con una larga trayectoria investigadora y, bueno, de publicaciones yo creo que es más prolífico quizá de esta casa. Así que no vamos a enumerar todas sus obras, sin mencionar algunas, y para que quien no lo conozca, no tenga presente esa producción, que sepa por dónde han ido algunos de sus intereses. Entonces podemos recoger así algunos títulos como El mito de Al-Ándalus, El racismo elegante, La ciudad mediterránea, Los indignados, quizá la última, por ahora, El sur postcolonial, ¿verdad? Y luego, el año pasado tuvimos porque también colaboramos en una obra colectiva sobre Américo Castro, pensador errante entre América y España, también resultado de un congreso donde pudimos intervenir muchos de nosotros y de otras universidades y de otras procedencias, recuperando también la figura tanto olvidada de Américo Castro, además vinculado a nuestra ciudad, que fue alumno de esta facultad, entre otras, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. Luego él publicó también Américo Castro y la historia de España, y además, y eso hay que mencionarlo, fue el comisario de una magnífica exposición que hubo en el Hospital Real, en el rectorado de esta universidad, sobre Américo Castro, su obra, su contexto, y todo lo que es traer el recuerdo y la memoria de ese granadino que nació en Brasil, pero en fin, enseguida volvió con su familia porque era de aquí, y volvió del exilio. Por tanto, antes hemos hablado de Sánchez Vázquez, en este caso mencionamos a Américo Castro. Sí menciono dos cuestiones vinculadas a las tareas académicas que van más allá de la docencia, que es importante subrayar cuando hablamos de González Arcantú. Su dirección de la revista Imago, ¿no? Que es una revista de antropología magnífica, con una trayectoria ya larga y muy consolidada. Y luego aquellos años, y algunos de nosotros lo recordamos, donde tuvo, en fin, bajo su responsabilidad la dirección del Centro Ganivet, que era un centro de la Diputación de Granada y que tenía un papel destacadísimo en la vida cultural de esta ciudad y de esta provincia, incluso de más allá, por todas las personalidades que allí afluían, por las actividades que se organizaban. Y a la hora de presentar a mi tocayo José Antonio, creo que hay que mencionarlo. Bueno, nos vas a decir el título de tu conferencia, de tu ponencia, que tiene que ver con la experiencia del Partido Obrero de Unificación Marxista, ¿verdad? En este momento en que hablamos de los marxismos iberoamericanos. Como ya dije al comienzo de este congreso, lo ibero en este caso no es solo lo iberoamericano cuando nos referimos a lo que hay al otro lado del Atlántico históricamente y en el presente, sino a lo ibero también de este lado del Atlántico peninsular y en este caso también pues esa experiencia. Antes hablábamos de Sánchez Vázquez, con el profesor García Santos Mases, que es, digamos, un ibérico, un español exiliado en México y allí echando raíces como marxista, además muy reconocido en toda América Latina, y ahora vamos a hablar de la mano de González Arcantú, de ese partido que también significó una realidad muy singular, ¿verdad?, en el contexto de la República, de la Guerra Civil y, bueno, de etapas posteriores, ¿verdad?, siendo un partido minoritario, pero muy significativamente ocurrieron cosas que conviene destacar a raíz de esa historia que en tu caso conociste también de cerca. Adelante, José Antonio, muchas gracias. Muchas gracias a ti, querido compañero y amigo y cómplice, el profesor Pérez Tapia, con el cual compartimos tantas complicidades también de orden social, ¿no?, y político, ¿no? Yo quiero agradecer al Instituto Ibersure, del cual formo parte, y también a Ana Gallego y José Luis Moreno Pestaña la invitación, desde que
se dirigieron a los miembros del instituto para que aportasen alguna contribución a este congreso, me sentí directamente interpelado y lo cogí con todo el entusiasmo como si fuera una cosa realmente como lo que es decir, una cosa pertinente de este momento y que hay que recuperar, y lo felicito por ello. Evidentemente, como se ha dicho antes, Katia ha resaltado en cualquier otra universidad iberoamericana, y yo he estado en muchas, el público desbordaría, ¿no? La sala y hubiéramos tenido que ir al aula magna. Así lo he comprobado en la Universidad de San Marcos de Lima, en la UNAM, etcétera, etcétera, porque el tema del marxismo está muy interiorizado. Sin embargo, nosotros, con el debate de la posmodernidad, pasó a mejor vida el marxismo. Bueno, yo diría que pasó a mejor vida incluso en mi propia trayectoria vital. Yo creo que agradezco mucho al profesor García Santamases que haya puesto sobre la mesa la mixtura entre vida y marxismo, porque esto es muy importante. Es decir, nada de lo que vamos a hablar es dogmático, está todo sometido a los alias de la vida cotidiana y de nuestras propias trayectorias. La mía, en particular, voy a entreverarla con la teoría. Yo creo, y voy a hablar del marxismo existencialista, porque yo creo que lo del POUM tiene que ver necesariamente con esto. La existencia no de un marxismo que podríamos catalogar de trotskista, o los trotskistas llamaban centrista, sino tiene que ver con una pulsión existencialista que lleva a parte de la juventud del tardofranquismo a adoptar unas posiciones que vitalmente llaman marxistas, aunque en muchos casos no hayan leído a Marx o se haya leído al Marx que nos ha presentado Katia, que procedía básicamente de la Academia de Ciencias de la URSS, que era la que filtraba lo que eran los documentos ortodoxos sobre Marx y Engels y Lenin. El POUM, yo no tengo nostalgia en sí, he puesto nostalgia en la comunicación porque el concepto de nostalgia es la pérdida de lo irreversible, es lo irreversible, según Vladimir Yankelevich. Es decir, realmente yo no siento nostalgia, podría sentir melancolía de la pérdida del POUM, no nostalgia, pero lo he utilizado retóricamente, siendo un poco aristotélico, para darnos cuenta que el POUM tuvo una vida muy breve durante la Segunda República, pero muy significativa, y que eso refluye otra vez en el tardofranquismo, como puede refluir hoy. Y tiene que refluir por lo que podríamos llamar la crisis del marxismo. Entonces va y viene continuamente. Aquí en Granada, en el Locus, donde yo vivo, yo fundé una organización que era de carácter poumista y que arrancaba de la izquierda comunista de Andrés Nin, uno de los dos fundadores, junto con Joaquín Maurín, del POUM. Se llamaba Organización de Izquierda Comunista de España y luego pasó a llamarse Organización de Izquierda Comunista, OIC. No voy a hacer una sopa de siglas, y a mí esto es simplemente la experiencia vital. Luego milité igualmente por disidencia con su fusión con el maoísmo en la Liga Comunista Revolucionaria, y finalmente en el año 78 colgué los hábitos hasta el día de la fecha. Así que te agradezco mucho, y yo agradezco que ese colgar los hábitos me permita ahora volver sobre esta fantasmática histórica. He de decir que he hablado del POUM porque yo, como miembro del Comité Central de la OIC, en Balaguer y en Vich tuvimos dos comités centrales, quiero recordar, entre años 76 y 77, en el que nos planteamos convertirnos de nuevo en el POUM. Y se mandó una delegación a París para hablar con Juan Andrade, que era el único viejo vivo que en estos momentos importante que podía santificar la refundación del POUM. Esta operación no salió adelante por razones miserables, es decir, traiciones. Bueno, nuestro secretario general, Dinás Fábrega Guillén, lo pueden consultar en internet, su página, se convirtió en un hombre que entró en el Partido Socialista, que se convirtió en secretario de Estado, que fue el hombre de los Puyol en Cuba, es decir, un hombre muy inteligente, pero que brujuleó en los momentos de la transición para buscarse su propio acomodo. Pero eso son pequeñas miserias humanas que no tienen nada que ver, o tienen en parte que ver con lo que yo voy a
a decir a continuación. Se mandó la delegación a París y volvió con las manos vacías porque la mayor parte de los miembros que quedaban viejos del POUM habían decidido integrarse en el Partido Socialista de Cataluña. Entonces ahí se acabó todo y se acabó para todos. El POUM ya no volvió. Es decir, esta fue la posibilidad de que un pequeño grupo con una cierta base social pequeña, en Cataluña, el País Vasco, algo en Andalucía, etcétera, etcétera, pudiese coger el testigo de lo que había sido el Partido Obrero de Unificación Marxista de la época republicana. Luego hay otra segunda historia que me gustaría contar, también existencial, y es que cuando me dediqué a la antropología, acto seguido, decidí ahorcar el marxismo y hacerlo en silencio. Los escritos de Marx sobre la etnología son unos escritos realmente pobres. Fueron editados y entonces a mí me interesaba la antropología, pero Marx había tenido el deseo manifiesto de escribir algo que emulase al capital, pero se refiriese a la cultura global, que era la cultura colonial. Los escritos etnológicos fueron publicados en Inglaterra y traducidos luego por siglo XXI en España y en el mundo latinoamericano, realmente ofrecían un señor que hacía esquemas, que tomaba notas en la British Library, pero que no daba forma a lo que llamaba formas precapitalistas y sobre todo si estaban relacionadas con el mundo extraoccidental. Entonces podemos decir que yo tenía dos imágenes. Una, el Capital, que era una perfecta obra de etnografía, puesto que la escribe in situ, en el sitio madre del capitalismo, de las primeras transformaciones del capitalismo, es una etnografía, yo lo digo a mis alumnos, que me sigue pareciendo realmente una obra histórico-etnográfica magnífica sobre la formación, la acumulación originaria del capital y la formación de los conceptos, algunos de los conceptos básicos como valor, y por otro lado, los escritos extraeuropeos que, lógicamente, por la experiencia directa de Marx sobre el mundo extraoccidental, no podía construir y los dejó sin construir. No tenía la inmersión etnográfica, llamémosle, que le pudiese haber estado en la India para poder conectar directamente con lo que era lo mismo que en la Inglaterra que él vive y la Alemania que él vive. De manera que esto me produjo una gran desolación. Y más desolación me produjo el contacto con los antropólogos marxistas. Léase, por ejemplo, Maurice Godelier, que entonces ejercía su mandato sobre parte de la antropología francesa con mano de hierro soviética. De manera que llegó un momento, hubo una polémica en L'Homme, en la revista El Hombre, fundada por Claude Lévi-Strauss, entre antropólogos marxistas y antropólogos anarquistas. Yo conocí a los anarquistas mayores que yo, casi todos se han muerto, y fue una polémica brutal, porque entonces Pierre Clastres había puesto encima de la mesa que el marxismo había consolidado la propia noción de Estado y había disuelto lo que eran sociedades tribales, que era la real alternativa que había y que él estudiaba en el caso Yanomamo sobre todo. Y esto me afectó profundamente y me hice amigo de los antropólogos anarquistas, con lo cual para mí el marxismo se empezó a difuminar por este obstáculo, no solo un obstáculo vital, sino un obstáculo teórico. Entonces, corto ahí y me traslado a Granada. A mitad de los años 50, la sociedad granadina empezaba a salir de un largo letargo de posguerra. Y la teología existencialista, los Jean Maritain, había impactado en algunos medios intelectuales, en particular en el círculo intelectual del diario falangista Patria. El arte abstracto se había ido abriendo camino tempranamente allí, amén de clásicos del flamenco, del teatro, que permitían la expresividad incluso bajo la dictadura. Es decir, bajo un periódico falangista se abría camino el existencialismo. Existía el deseo de no quedar encerrado en las grisuras del régimen y en particular en cierto nacionalcatolicismo rancio. De hecho, el arzobispo de Granada prohibió al círculo falangista la lectura del existencialismo cristiano. Hubo un choque, que esto no está recogido, solo recoge Antonio Aróstegui en su libro Vanguardia Granadina, entre el existencialismo
y este falangismo vanguardista que conectaba con el fascismo vanguardista de Ernesto Jiménez Caballero y en la Gaceta Literaria. Segunda atmósfera. Dentro de un sistema político cuya religión oficial era el catolicismo, la apertura vaticanista en el mundo moderno y sus problematicidades fue un soplo de aire fresco. Granada no podía ser excepción. Y ahí estaba el cenáculo abierto por los jesuitas, en el cual, que se llamaba entonces, se ha prestado poca atención, FECUM, Federación Española de Congregaciones Universitarias Marianas, que con ese nombre tan exótico acogía las primeras contestaciones de carácter social al margen del Partido Comunista que podríamos catalogar en el fondo como del 68, del 68. En esa atmósfera de contestación al franquismo por parte de los jóvenes católicos, podríamos decir que el marxismo se abría camino, pero se abría camino sin la participación del Partido Comunista. Y eso es debido a la existencia de una corriente filosófica prácticamente olvidada, que es el personalismo cristiano de Manuel Munier, sobre el que volveré más adelante. Tercera atmósfera, el Partido Comunista y sus corrientes afines, que es una sopa de siglas porque el Partido Comunista había estallado en toda una serie de corrientes revisionistas, antirrevisionistas, maoístas, etcétera, etcétera, de todo tipo, fraccionados por interpretaciones diversas de la realidad y había una pluralidad de miradas sobre la historia del marxismo. La dimensión ideológica vivía un momento de gloria donde todo parecía dirimirse en torno a ideas que se perfilaban trascendentales para diseñar el futuro. Cuarta atmósfera, que cabe preguntarse si existía en Granada, pero si existía en Sevilla, existía en otras ciudades. El underground, la contracultura. La cuarta atmósfera no pertenecía de pleno a ese mundo de militancia ideologizada, aunque se nutría de él. Era el underground entendido como una prolongación de la bohemia que Marx no apreciaba, porque consideraba que estaba vinculada al lumpenproletariado y por tanto era susceptible de ser comprada por las fuerzas del poder, y era un lugar donde se abrían conceptos tales como el viaje, la droga, las músicas alternativas y los ambientes que recibían su largo aliento, sobre todo desde Barcelona, que el régimen en Barcelona era mucho más suave que lo que era en Madrid y en otros lugares. Probablemente, me dice mi amigo Pepe Rivas, que fue director de Ajo Blanco, en el cual yo fui colaborador de la segunda época de Ajo Blanco y mantenemos la amistad, porque en Barcelona el pacto soterrado que había con la burguesía era que la represión, que era el pacto que venía del fondo de Cambó, de la Liga Regionalista Catalana, y por tanto la contracultura se pudo desarrollar más en Barcelona que en Madrid o en otros lugares. Quizás Sevilla sería otro caso particular. Con esta atmósfera se ejercía el autodidactismo. Más que maestros, poco, la universidad posibilitaba la afluencia de libros oxigenantes que venían fundamentalmente en traducciones de América Latina. Y en este medio fue en el que pudimos leer, por ejemplo, el personalismo cristiano, del cual, excepto probablemente Antonio, los más viejos, y tú, los demás, no has oído hablar. El personalismo cristiano de Munier pertenecía a la generación de Esprit, la revista de Jean Maritain y Gabriel Marcel. Su maestro fue el socialista cristiano Charles Péguy, que socialista cristiano, estamos hablando de una época clásica. Ser revolucionario para él no consistía en soñar, sino en revisitar todos los sueños habidos. En torno a Esprit sigue en contacto con la generación y aquí en España tiene una expresión particular que es la evolución del catolicismo social en la editorial Cero, a cuyo grupo clandestino yo formé parte ya en el tardo franquismo, antes de militar en la OIC. Luego veremos alguna imagen. Esta editorial publicaba marxismo, publicaba anarquismo, publicaba todo lo que tuviese que ver en un concepto ingenuo y naif, diríamos hoy, con la liberación del pueblo. El pueblo era la categoría que se utilizaba frecuentemente como el vademecum y el lugar donde todos arribábamos, al pueblo, ¿no?
Mounier decía cosas como la libertad, el ejercicio de la espontaneidad inclinada en sentido de la liberación, la comunidad es una persona nueva que une a las personas que la forman por el corazón de ellas, y dice, termina diciendo en algunos momentos, la batalla de la libertad no tiene fin. Estamos hablando del existencialismo, de una evolución del existencialismo que, conforme al espíritu del Vaticano II, quiere dialogar con el marxismo. El mismo Sartre, en 1900, Jean-Paul Sartre, en 1970 se defendía de las acusaciones de los sectores más ortodoxos del marxismo, diciendo, se le ha reprochado invitar a la gente a vivir en un quietismo, en la desesperanza, al existencialismo, porque todas las soluciones están cerradas. Habría que considerar que la acción, la acción es totalmente imposible permanecer en una filosofía contemplativa que de otro lado, porque la contemplación es un lujo que nos remite a la filosofía burguesa. Es decir, que el existencialismo es un humanismo, que es un artículo largo de Jean-Paul Sartre, está llamando a, de alguna manera, a conectar existencialismo y combatir las consecuencias del marxismo estructural. A todo eso se une que en esos años hay una eclosión de libros sobre consejismo. ¿Qué es el consejismo para los más jóvenes? Es los soviets. En definitiva, el modelo son los soviets que han sido el instrumento para la conquista del poder en la Unión Soviética y que los soviets luego se han burocratizado. Pero el primer momento de los soviets, que es el momento de la gran emoción, incluso en el sentido kantiano, son fundacionales. Y entonces empiezan a aparecer en los años, entre años 70 y 75, hay una eclosión que luego veremos algunos libros en todas las editoriales del debate sobre los consejos obreros, sobre los soviets, sobre lo que era el basismo, vamos a llamarle, los movimientos de base. Yo hace algún tiempo organicé una exposición aquí en Granada sobre mayo del 68 con un colega que estuvo en mayo del 68 y entre otros invitados estuvo el antropólogo Mara Vélez, es uno de los grandes de la antropología política europea, que ha escrito libros como un antropólogo en la Asamblea Nacional Francesa, un antropólogo en el Parlamento Europeo, es uno de los grandes, y nos contó su experiencia de mayo del 68 y dijo, me decían el bases. Digo, anda, digo, te decían el bases. ¿Por qué te decían, Marc, el bases? Dice, porque siempre estábamos diciendo la base, la base. Este era el leitmotiv que había en esos momentos. Eran los consejos, las asambleas y las bases. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En esos años, 1972, incluso Roger Garaudy publica La Alternativa, que es un libro en el cual dice la autogestión es el lema de lucha contra todas las formas de integración en un sistema impuesto desde fuera. La autogestión es a la vez la pesadilla del capitalismo en el oeste y de las tecnoburocracias en el este. Estamos en un periodo entre finales del mayo del 68 y las postrimerías y el 75, que es el 68 español, el 75, estamos en una eclosión en el cual en esos momentos van a aparecer los grupos basistas de un marxismo libertario que beben en fuentes distintas, radicalmente distintas de la ortodoxia, radicalmente distintas. Yo en esos años me hice amigo del que fue el fundador del PSOE en Granada, Juan Sainz Guerra, que fue acusado ante el comité formado en Suresnes de pertenecer a una corriente de militant trotskista. Luego se descubrió que esto no era cierto, pero tenía este perfil también, tenía el perfil basista, vamos a llamarle, del existencialismo. Es de decir que en ese horizonte en el que aparecen el Partido Obrero de Unificación Marxista otra vez en nuestro horizonte, porque representa lo mismo que el grupo Socialismo Barbarie en Francia, significa una utopía irrealizada. Y utopía irrealizada que luego significará en el cine En Tierra de Libertad, Ken Loach. Además con una historia de participación activa de los propios actores
en lo que es una historia viva y no escenificada y ficcionalizada, ¿no? Que son las comunas, las colectivizaciones agrarias en el frente de la República, sobre todo en la zona de Aragón. Entonces aparece en esos momentos la historia trágica del POUM. El POUM, para los más jóvenes, Partido Obrero de Unificación Marxista, fue fundado como confluencia del bloque obrero y campesino de Joaquín Maurín y de la izquierda comunista de Andrés Nin. Andrés Nin es una historia que pueden encontrar porque hay mucha biografía, ya en aquella época también se publicaron varias, de Bonamusa y otros, Pelay Pallés y otros. Fue miembro secretario de la Internacional Sindical Roja, estuvo en los primeros momentos también de las revoluciones europeas y consideraba que, y era un teórico en la medida en que España puede llevar teóricos. Desgraciadamente España no ha aportado teóricos ni al anarquismo ni al marxismo de relevancia, y eso lo he repetido repetidas veces, lo he dicho repetidas veces, como para que nos podamos sentir, puede ser que estemos hablando de Adolfo Sánchez Vázquez de otra cosa, pero como para poder competir con un Antonio Gramsci en Italia, ¿no? Entonces, Andrés Nin publica un folleto sobre los soviets en 1932 y que luego fue reeditado por la editorial de cuyo grupo clandestino yo formaba parte, CIG, y entonces empezamos a interesarnos por este sovietismo o basismo, que es un marxismo que le da en un práctico, pues estamos hablando de teoría y praxis, y yo estoy hablando sobre todo de una praxis que tiene que ver con la teoría, le da el poder a la asamblea y no se lo da al partido. Y esto es una corriente que en el año 75 recorre el país como un espectro que tiene que ver con la revolución de los claveles que hay también en el 74 en Portugal y que ha puesto el mismo sistema en funcionamiento en el caso de Portugal. Lógicamente, esto va en el terreno chungo de los servicios de inteligencia internacional, movilizó a todos los servicios de inteligencia internacional para desactivar la revolución de los claveles y el 75-77 en España en la transición, evidentemente. Pero bueno, eso es una anécdota en definitiva. Los debates que hay entonces, además, incorporan el de Gramsci. El debate de Gramsci, que Gramsci era aparentemente un ortodoxo, pero ese es el Gramsci, como antes decía Katia, del Marx manipulado. El Gramsci que no ha llegado es el Gramsci de Togliatti, evidentemente. Entonces, hace unos años estuve trabajando en el archivio Gramsci y tuve la oportunidad en la Casa de la Memoria y la Historia de Roma de asistir a una magnífica conferencia de Cesare Bermani, que ha escrito sobre fuentes orales de este es un cantautor italiano, sobre fuentes orales de compañeros de Gramsci, es decir, no haciendo imaginación histórica, sino haciendo oral history, haciendo historia oral, ha descubierto que Gramsci se inventa el marxismo, cosa que ya sospechábamos, se lo inventa a su medida, que en realidad Gramsci, él decía en este libro, yo lo conseguí porque llevaba un CD con las entrevistas y todo eso, que Gramsci en realidad era como el yerno de Carlos Marx por Lafargue, que venía del anarquismo y que por tanto no obedecía al dogma y la ortodoxia, con lo cual desde la prisión la prisión pudo hacer las cartas de la cárcel que han sido filtradas luego por ideólogos hasta llegar a nosotros, pero que él se enfrentaba a un socialismo creativo. Entonces, esta es una conclusión. Tanto el basismo como el sovietismo del que estamos hablando era un marxismo pragmático y un marxismo basista que estaba basado en una pulsión moral, que era el existencialismo, y era en una creatividad y crítica que formaba parte del background del propio Marx joven. Eso que ha dicho Katia, las manchas, a mí de la película que se hizo el joven Marx, lo único que me gusta es cuando se emborracha, literalmente, porque entonces es cuando pierde la razón. El resto es Augusto Comte, ¿no? Con unos dolores de cabeza tremendos para llegar a la ciencia positiva, ¿no? Entonces,
para mí ese es el mar con el que yo me quedé, ¿no? El mar que un día se emborracha y entonces pierde el logos, ¿no? Y entra en el ibris. Entonces, lo que quiero decir es que descubrí que había un Antonio Gramsci. Esto me lleva también a pensar que en España la falta de creatividad del marxismo en España, que pudo haber estado en el fascismo, es derivada de la gran presencia del estalinismo. Tanto México, decía Américo Castro, que no veía, en México había más agentes soviéticos que en ningún país del mundo y que por eso él no se quedaba en México, porque esperaba tener el destino de Trotsky, ¿no? Entonces dijo, no, yo no me voy a Estados Unidos porque aquí, y siempre hay que recordar aquel magnífico artículo de Richard Rorty, que ya Trotsky, la orquídea salvaje, en el cual cuenta todas las peripecias de su familia que habían sido trotskistas y cómo los perseguían los agentes soviéticos en los propios Estados Unidos. Entonces dijo Américo Castro, yo esto no, yo me voy a otro sitio porque aquí hay un ambiente infecto y que no puedo eso. Pero aquí en España vivimos una situación muy parecida porque resulta de la guerra civil de las checas, en las cuales muere torturado y despellejado Andrés Nin, si me ha oído bien, esta es la historia de un martirio, martirizado por los agentes soviéticos, por aquello de, lo acaba de decir Antonio, el profesor Santermase, aquello de en Salamanca o en Berlín, es decir, aparecieron pintadas que acusaban que el Partido Obrero, la organización marxista, que era consejista, era colaboracionista de los fascistas. Esta era la acusación. Pues la misma que hizo Stalin en los procesos de Moscú, las mismas que se hicieron en tantísimos otros lugares, evidentemente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que de esto no se pudo recuperar nunca el Partido Comunista, porque su teoría fue nula. Yo ahora voy a poner una revista. En 1931-32, Juan Andrade monta una revista teórica, que es la revista Comunismo, y cuando se reedita en 1974 o 75 la revista, hace un prólogo Juan Andrade que dice, no, cuando sacamos el año 31 32 la revista teórica, el Partido Comunista de José Díaz, el Partido Comunista, digamos, prosoviético, le entraron temblores de que hubiese una revista teórica. Entonces, vamos a ver. Es decir, hay un rechazo explícito. Entonces, claro, de eso vienen esas monstruosidades, tales como los escritos de Carrillo, La Pasionaria, Lister, etcétera, que quieren hacer un análisis epocal con un método marxista y, bueno, hoy leerlos es prácticamente decir qué locura, aquello del bloque antioligárquico, anticapitalista y antifeudal. Pero bueno, ¿dónde estaba el feudalismo? Hábleme del caciquismo, pero no del feudalismo, que es otra cosa. Pero si feudalismo no hubo ni en la Edad Media en España, probablemente, excepto algo en la marca hispánica, en Cataluña y por ahí. Entonces, ¿de qué me están hablando? Entonces, ese rechazo a la teoría. Entonces, ese rechazo a la teoría ha sido una cosa realmente que ha lastrado todas las posibilidades del marxismo en España, excepto en el grupo trotskista, como antes decía el profesor Santernases, donde siempre hubo, recuerdo la revista Imprecor, todas intentando hacer y superar y hacer análisis de coyuntura. El propio Ernest Mandel también trató el tema en un volumen extraordinario de los consejos obreros y del fascismo. Los dos grupos que representaron esto, hubo varios más, pero para mí los más importantes fueron Liberación, cuya existencia prácticamente es desconocida, que era el grupo clandestino que alimentábamos la editorial CIC, y por otro lado dos grupos el que yo antes he citado, la edición de Izquierda Comunista, que heredaba el POUM y heredaba Andrés Nin, y por otro grupo extremadamente interesante que era Acción Comunista, que era un grupo que se había creado inicialmente en Alemania y del cual todos ellos ponían por delante que el centralismo democrático que era la base argumental del marxismo práctico, pragmático, que el centralismo democrático, la supremacía del partido, que el partido era una vanguardia, no que era el partido que debía de suplantar a las masas, sino que era una organización que debía facilitar a las masas y por tanto en ningún caso que eso. Este es el discurso de los tres grupos.
que son los tres grupos. Había otra mucho más reducida, Unión Comunista de Liberación, pero me refiero a esto. En particular, por ejemplo, Acción Comunista, que yo estuve tentado también vinieron a hablar conmigo aquí a Granada, había solo un grupo en Sevilla, hablaré de él, y entonces vinieron a hablar y a mí me pareció que estaba muy desorganizado. Yo era un hombre más bien de organización, estaba muy desorganizado y finalmente decidimos que no nos convertiríamos en Acción Comunista. Pero Acción Comunista es muy curioso porque tiene un personaje que se le ha rescatado últimamente, que es Kiko Rivas, que era originalmente no Pepe Rivas, el de blanco, sino Kiko Rivas, que era un aristócrata y que evolucionó hacia la contracultura. Es decir, este grupo de Acción Comunista lo que tenía en sí mismo era, y lo decía en su boletín, que luego lo veremos, su boletín fundacional, la fundación de ese boletín, la fundación del grupo era en el año 64, pero en su boletín decía en 1972 lo que era una organización de vanguardia. Ellos no se consideraban un partido. Dicen textualmente, la organización democrática de la vanguardia no solo tiene que desembocar en el estalinismo, sino que es la única manera de combatirlo, textual. La asamblea se impone como el instrumento de educación política más importante. Y dicen textualmente, la asamblea se va imponiendo y comenzando a ser una conquista de las empresas grandes. Insistimos en que la asamblea cumple diversos papeles. Primero, es un instrumento de lucha. Segundo, es una forma de expresión de clase. Tercero, es una forma de organización no permanente del colectivo obrero. Cuarto, es la escuela elemental de democracia obrera. Fin de cita. Entre este cúmulo de grupos fascistas también podríamos incluir la Unión Comunista de Liberación, las plataformas anticapitalistas, las comunas revolucionarias de Acción Socialista, fundadas por José Luis García Rúa, nuestro compañero, que además fue también miembro del PON en su juventud, antes de derivar hacia la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo. Todo esto me lleva a concluir de una manera atropellada que, si bien es un horizonte que hoy podríamos considerar naif, es decir, ¿qué podemos esperar de una sociedad basada en asamblea? Tampoco, es decir, lo pueden mirar con la misma ingenuidad con que entonces creíamos en estas cosas. Hoy podemos pensar que nada más ingenuo que aquel horizonte, pero había un método, Esto es lo importante. Es decir, no tanto el que eso fuese factible o no, que es el hecho utópico, como el método por el cual se arriba finalmente a una sociedad democrática y se llega finalmente a la toma de decisiones, que en ciencia política es el elemento esencial a la hora de esto. Quien toma decisiones no es una élite. Esa vanguardia somete, aunque se equivoque, a la reflexividad que decimos los antropólogos a partir de Ulrich Beck y los sociólogos, somete a la reflexividad la toma de decisiones. Y esto era una cuestión metodológica fundamental. Entonces, mi conclusión de todo esto y la experiencia y por lo cual yo quería reflexionar para mí mismo, es una explicación que me doy a mí mismo de por qué creímos en esta ingenuidad, este marxismo libertario que fundaba en una dialéctica entre la vanguardia y la base. Ni siquiera hablábamos de masas, sino la base, como un concepto que trascendía a las masas. ¿Por qué? ¿Por qué feneció? Es decir, ¿por qué no hubo una creatividad? ¿Por qué no se abrió paso a la escuela de Frankfurt? ¿Por qué no se abrió paso el existencialismo marxista? ¿Por qué Gramsci llegó noqueado a nuestras mesas? Yo compartí celda con Manolo Monereo, que era el grande en aquellos momentos de los estudios de Gramsci, y nunca nos pusimos de acuerdo en nada. Discutimos y no nos pusimos de acuerdo en nada. Y me lo encontré hace poco, estuvo aquí cuando se puso la placa aquella a los que habíamos sido detenidos políticos, y le dije, Manolo, yo creía que me iba a pegar un puñetazo, ¿no? Digo, después de tantos años.
Pues estas cosas quedan ahí. Y entonces vino y me dio un abrazo. Yo no me atrevía, pero bueno, ya nos dimos un abrazo y le pregunté, ¿qué, Manolo, cómo está? Dice, como siempre. Y digo, bueno, entonces estamos en el mismo punto, o sea, en el mismo. Entonces, aquel Gramsci, yo he descubierto luego que había un marxismo existencial, que era un marxismo cuyo fondo, no hay que decirlo, estaba implícito en todo lo que he dicho, procedía del catolicismo social a partir de los años 50. Entonces, esto debe ser muy tenido en cuenta. Por lo demás, en España nadie leyó en serio a Marx, de esto estoy de acuerdo con Katia. Es decir, se habla de Miguel de Unamuno, que lo leyó cuando escribía La lucha de clases, que Pablo Iglesias lo hizo, Pablo Iglesias el viejo, lo hizo en la cárcel, por primera vez algún resumen. Si hubiésemos leído probablemente en serio a Marx, las cosas hubieran tomado otros, pero acabo de decir que en 1931 Juan Andrade quiere que se hable de estas cosas en su revista, que lo voy a poner ahora en PowerPoint para que dé tiempo, en un segundo lo enseño. Y bueno, pues lo dicho, que quizás en el futuro habría que tomar este punto de partida y evitar que los debates sobre la transición sean una sopa de siglas. Creo que nos interesa más esta epistemología entre vital, fenomenológica, existencial y lo que han sido las derivas políticas, más que hacer una sopa de siglas, como he visto que se sigue haciendo cada vez que se escribe la historia de la izquierda en España, que acaba siendo pues, un conjunto de siglas, estrategias, etcétera, etcétera, donde dependiendo del que lo escribe y la inscripción, así le da importancia a unas cosas u otras. Yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo teórico muy importante para recrear y hacer creativo el marxismo. Es la única enseñanza que yo he sacado de todo esto, ¿no? Y bueno, ahora voy a poner las imágenes. Bueno, si empezamos por esta primera, sí, bueno, es una fotografía histórica del POUM, donde además se ve lo curioso que pone, es el grupo del proletariado femenino, ¿no? Fue un grupo muy avanzado en el cual, en todos los órdenes, en el orden también feminista, ¿no? La película Tierra y Libertad de Ken Loach pasamos al segundo, un hito en el cual se cabreó muchísimo Santiago Carrillo, sobre todo porque dijo que él no estaba nada de acuerdo con esta visión de la guerra civil, pero fue un hito porque primero se rodó con militantes trotskistas y demás que recrearon de alguna manera los debates de aquellos compañeros. Hay un momento que está en el cuartel del POUM en Barcelona y uno le dice, compañero, ¿por qué te vas? Y dice, es un desastre, no hay disciplina. Y se va y se escapa, compañero, y sale el oficial, compañero, vuelve. Eso, o sea, de haber ocurrido en una centuria de otro tipo, directamente hubiese sido fusilado, pero no, el argumento. Entonces, Ken Loach nos trae a colación la existencia del horizonte orwelliano. George Orwell estuvo en el POUM, como saben, y entonces, bueno, lo que había sido esa utopía que se libró, ¿no? Seguimos. Bueno, en la página yo recomiendo los artículos en la Wikipedia, tanto de Acción Comunista como de Organización de Izquierda Comunista, porque ha sido hecha por gente que la conocen. Entonces son una fuente de información preciosa. Hay cosas que te enteras que ni siquiera lo sabías tú, etcétera, ¿no? Entonces, en la Acción Comunista lo que falta es la historia de Kiko Rivas, que fue el cabeza de la contracultura. O sea, estamos hablando de contracultura y marxismo, no estamos hablando a través de la figura de Kiko Rivas, una persona de gran interés. Un grupo absolutamente antisoviético y vuelvo a decir, para mí, cuando yo me entrevisté con ellos, yo no sé si venía Kiko Rivas o no, aquí en Granada, me acuerdo que sentí en un momento la cosa caótica, ¿no? Dije, ¿no? Se sentí, es decir, eran tan libertarios que llegó un momento que yo dije, bueno, esto, ¿qué disciplina llevamos? ¿No? O sea que no, pero muy interesante. Seguimos, la siguiente. En la Organización de Izquierda Comunista es lo mismo, ¿no? O sea, es bueno, y algunos, Díaz Fábrega llegó a ser secretario de Estado, era un tipo listísimo, estuvo aquí en Granada, nos dio un meeting y la policía apagó la luz y estaba allí gente del PSOE importante y ya en aquel tiempo el tío hablaba, le decíamos el pájaro,
el apelativo era El Pájaro. Era un dialéctico, escribía libros, además tenía pulsión teórica. Seguimos. En la revista Comunismo, la de la izquierda es la del año 32 y sacaron 35 números, están todos disponibles en internet, y la segunda, que la conservo yo entre mis papeles, es la refundación de la revista Comunismo, que es el intento de hacer una revista teórica del marxismo español, que los demás rehuían a esto, ¿no? Pasamos a la siguiente. Bueno, esta es una foto de Juan Andrade, que fue nuestro hombre con el cual, y ahí está el enlace en donde se puede ver el tema de la revista. Seguimos. Bueno, Mandel, control obrero, consejo obrero, autogestión. Es que está en el ambiente, todos son libros de los años 70-75. Seguimos. Andrés Nin, la edición genuina, que es la primera, que es en el año 32, y luego la reedición de la Integral Sí, en cuyo grupo clandestino yo estaba, ¿no? Bueno, seguimos. El tal Pájaro, que entonces se hacía llamar Jerónimo Hernández, que se llama realmente Diego Fábrega Guillén, escribía libros como ese, El militante y la construcción del Partido Comunista. Nada que ver con el marxismo-leninismo ortodoxo. Era un intento teórico entre Gramsciano, todo eso. Yo conservo el libro. Entre los papeles que no he perdido está el libro del Pájaro. Entonces, luego, por supuesto, ha sido un corrupto como todos los políticos en activo desde los últimos 40 años, procesado por diversos de esto, ¿no? Los pasquines de entonces son motivo de venta en toda colección, y ahora lo que para nosotros tenía un alto significado, ahora tiene un fetichismo de coleccionistas, si hablamos del fetichismo de la mercancía, ¿no? Seguimos. La primera revista, que además pertenece al fondo de Eloy Martín Corrales, un amigo que cedió al Archivo de Comisiones Obreras de Sevilla, que es estupendo, de Acción Comunista, en 1972, donde hacen una declaración de que ellos no son el partido del centralismo democrático, sino son la organización de vanguardia que va a facilitar la asamblea. Adelante. Algunos de los libros que se publicaban entonces, casi todos en la editorial SIC, escritos sobre los consejos obreros de Antón Panecoe, sería muy largo hablar de este tema, Paul Cardin del grupo Socialismo y Barbarie francés, que estaba Castoriadis y otros, los consejos obreros y la economía en una sociedad autogestionaria. Seguimos. El marxismo heterodoxo, en aquellos momentos un editor como Jorge Herralde, que era un bandido, en mi opinión, yo tuve solo una entrevista con él y ya me di cuenta. Ahora han salido las memorias de Enrique Murillo, que era el que le hacía el trabajo sucio, lo tenía sin contratar ni nada, y entonces, como la moda era el marxismo, no como hoy, pues editaba todo lo que pillaba, ¿no? Los cuadernos, en fin, hasta publicaba antropología y todo. La mejor colección que ha habido de antropología era Anagrama. Entonces, pues, Karl Kos, un marxista heterodoxo. El debate sobre los consejos de fábrica de Antonio Gramsci y Amadeo Bordiga con prólogo de Paco Fernández Buey. Es decir, es que era todo. En esos momentos estaba centrado en quién tomaba, dónde se tomaban las decisiones. ¿Seguimos? Y bueno, este libro del cual yo he hablado antes, de Manuel Munier, que para mí fue una revelación el año 72. Es decir, es el señor que es el gozne entre el existencialismo cristiano y el marxismo, llamémosle así, basista, porque no elimina al sujeto. Y esto es muy importante en Munier. El personalismo cristiano no elimina el sujeto. Entonces, el sujeto sigue teniendo un dispositivo existencial en el interior de los movimientos sociales. Y la contraportada es que es estupendo. Biblioteca Promoción del Pueblo. O sea, el pueblo, o sea, lo que está ahí abajo, que era donde iban los curas obreros, que es el polígono de Cartuja, la Virgencica, todo eso, era el pueblo. El pueblo era una categoría sustantiva, cosa que ahora no lo es, evidentemente. ¿Seguimos? Entonces, el catálogo, bueno, no se ve ahí, el catálogo está lleno de obras que son el marxismo de Henry Abrón, los monopolios en España de Tamames, los problemas de España del geógrafo Guy Hermet, la revolución de 1848, etcétera, etcétera, la historia del anarcosindicalismo español, que para mí fue un gran impacto, de Juan Gómez Casas, etcétera, etcétera. Y bueno, y en la contraportada, bueno, es como toda una declaración romántica, la novela y la poesía al servicio del pueblo. Nueva colección, editorial Sí, en su deseo de servir al pueblo,
inicia esta colección literaria, a la cual pretende que los lectores profundicen los graves problemas populares. Queremos que la novela y la poesía estén sirviendo a la promoción humana, y detrás está el mercado, la miseria de los zapatos de Wells, Iván el imbécil de León Tolstoy, el sueño de un hombre ridículo de Dostoyevsky. ¿Se dan cuenta? Porque había un tema fundamental, y con eso termino, que en los años 70 hay un debate en el seno del marxismo que es entre humanismo y marxismo. Y en ese debate participa un señor que vino aquí, para mí fue muy desagradable, aunque aquí está el profesor José Luis Moreno Pestaña, que ha reeditado oportunamente su discurso, y que defendían que el marxismo era un antihumanismo, fundamentalmente. Entonces, lo que yo he traído encima de la mesa es justamente esto, el existencialismo marxista, que en esos momentos está en contraposición, francamente, no solo también al estructuralismo político, que las estructuras están más allá del hombre. Entonces, esto es un debate, y yo recuerdo ya la última anécdota que recorría desde el Hospital Real, sí, desde el Hospital Real hasta mi casa con el pintor Julio Juste, que ya murió, que él era tremendamente partidario de Althusser, y íbamos discutiendo todo el camino. Nos habíamos leído la polémica sobre marxismo y humanismo y nos pasábamos días y días discutiendo en el camino con el bueno de uno de los grandes pintores que era Julio Juste. Pero bueno, aquello no acababa nunca, ¿no? Pero bueno, yo he traído a colación modestamente lo que era una reflexión sobre lo que yo creo que pueden ser bases para reconciliarse con un cierto marxismo. Muchas gracias. Bueno, habréis visto que el profesor González Arcantú colgó no sé qué hábitos en un momento, pero no abandonó la pasión. En cualquier caso, se evidencia que esto de los marxismos va en plural, iba en plural ya hace mucho tiempo, desde el origen mismo, y bueno, deja muchas cuestiones sobre las que pudiéramos hablar e incluso polemizar, sin llegar a lo de la celda con Monedero. Tampoco hace falta. Eso fue duro, ¿eh? Eso fue duro. ¿Hay alguna cuestión que en unos minutos pueda plantearse y responderse? ¿O dejamos para la segunda vez? Sí, Antonio. Una pregunta muy preguntada. En todo este lío que has contado, al final de CIS y tal, ¿qué papel juega Carlos Díaz y qué papel juega después los que evolucionan hasta crear hoy la editorial Encuentro? Pues no lo sé. Yo perdí el hilo. Yo perdí el hilo. Yo, a partir de 1978, decidí cambiar como un camaleón. Esto ha sido un hito que me ha emocionado, porque es como que fantasmáticamente se reencuentra. Entonces, sé que tuvo, lógicamente, una importancia, pero yo creo que la transición la minó completamente. O sea, a mí mi maestro en esto, que no he vuelto a verlo, sé que todavía vive, fue Felipe Aguado, que estuvo aquí en Granada, que escribió mucho en la editorial Sí, y yo estaba vinculado a través de él con este tema, ¿no? Pero Carlos Díaz a mí me coge muy lejos, ¿no? Todo esto es una experiencia vital. Él insiste mucho en un punto que es el elemento religioso. Ah, sí. Él viene a decir que efectivamente esta cercanía a Gómez Casas, lo de crear la editorial, de todo ese tipo de debate, etcétera, pero que en ellos, y es lo que después le hace girar hacia lo que después va a ser el Encuentro, y esto ya no la línea de la línea de centro. O sea que el elemento, no el elemento religioso como un elemento, diríamos, previo al compromiso de interpelación en ese debate que se explica muy bien, marxismo y humanismo, de la y tal, sino como algo que para ellos queda como constitutivo, como decisivo, y ahí es cuando empiezan ellos a acercarse a Comunión y Liberación y a todo eso. Bueno, ahí yo tengo mi opinión, claro. Yo es que salí de todo esto cuando vamos a ver, yo no conservo ni un ejemplar de la revista. La revista nuestra la mandaban de Suiza encuadernada, que se llamaba Liberación, la mandaban encuadernada como si fuesen libros. Entonces sé que había contactos en Suiza, y que en esos contactos había contactos peligrosos, que fue cuando yo ya me olí que aquello sonaba raro. Entonces, esos contactos peligrosos derivaron finalmente a través de Urquijo y otros, derivaron hacia Comunión y Liberación.
cosa que no me extrañó nada. Es decir, para los que no lo sepan, Unión y Liberación es el grupo católico neocatecumenal que giró hacia la derecha, pero lo mismo que a la derecha, a la extrema derecha, ¿no? El populista, el populismo católico. Pero en la misma medida giró también Althusser y Marta Harnecker, es decir, que eran marxistas ortodoxos. Es decir, cuando en la última fase de ambos es como de un arrepentimiento. Bueno, Althusser va a ver al Papa y Marta Harnecker me cuentan que muere en una suerte también de conversión de tipo volteriano, ¿no? Al final, ¿no? Entonces, que no son lo único, quiero decir. Entonces, en ese momento que Liberación, yo exijo una definición. ¿Somos marxistas o no somos marxistas? Esto quería decir mucho, existencialmente, porque si somos marxistas, tenemos unos caminos que transitar, además de leer a Marx. Digo, y entonces me salen por las ramas. Entonces, cuando yo paso, perdón por la referencia autobiográfica, entonces yo decido que me voy. Entonces me voy y me voy a hablar a Córdoba con la gente de la OIC y monto, entonces ya me integro en otra lógica. Pero evidentemente Comunión y Liberación giró a través de se llamaba José María Urquijo, era de los Urquijo, formaba parte del Este, no sé si Carlos Díaz o otro, pero giró hacia Comunión y Liberación, que era la extrema derecha católica italiana. Pero esto ocurrió en muchos, ¿eh? O sea, que también el anarquismo ocurrió igual con Luis Racionero, es decir, que sí, bueno, tenemos una pléyade. Yo por eso escribí un artículo, un libro sobre la contracultura que se llama La contracultura, un vínculo, y la extrema derecha un vínculo muy lógico. Es decir, porque hay todo un sector que finalmente tiene otra caída de San Pablo, ¿no? Y eso. Muy bien. A estas horas hay una intervención que no sé si es aperitivo o postre, que es la Lo de... dejamos y luego se lo comento. Exactamente, pues entonces... Bueno, pregúntamelo. Me hace... No, José Luis, me hace ilusión. No quiero renunciar No, que es que me hace ilusión. no quiero renunciar al menú, para eso te he mencionado antes. Son dos cosas. La primera es que sería interesante explorar cómo, desde un punto de vista histórico, la vinculación entre origen católico, Sí, paso de izquierda y vinculación con el prójimo. sí, Un personaje esencial en eso es Merleau-Ponty. sí. Merleau-Ponty es una persona que está formada con los dominicos, que en la década de los 30 tiene posiciones muy conservadoras, sale del catolicismo con influencia de José Bergamín, que es amigo suyo, Sí. y el que él conoce en París. Y en los años 40, la persona que le da a Lefort, que era alumno, que era estudiante suyo en el instituto, le recomienda a Lefort que estudie Trotsky. Y de hecho es el momento, el nacimiento del socialismo verbal. Por cierto, Paul Tardán era católico seudónimo. Ya. Es una cuestión histórica que sería interesante de estudiar, los vínculos entre catolicismo, paso al marxismo y trotskismo. La segunda es una pregunta personal. Yo creo que en Granada al menos hay una segunda ola de trotskismo, que es la que aparece con la huelga del Sindicato de Estudiantes contra Marabal en el 86. Sí. Porque esa huelga, la del Sindicato de Estudiantes, está dirigido por un grupo de jóvenes por el socialismo, se llamaba entonces, que es el militar inglés trasladado a España. En ese segundo, que lleva a Granada en el 87, en ese segundo momento, ya el contacto tuyo con este mundo se ha perdido completamente. Totalmente. O sea, hay una segunda generación que no tiene contacto con la primera. No, mira, nosotros realmente desaparecimos todos. Y además desaparecimos todos en una situación que sigue permaneciendo, es decir, enemistados. Es decir, que cada uno se aplicó como pudo a sobrevivir, y ya en la generación entonces empieza a circular la heroína, empieza a circular, bueno, eso es otra historia, pero está muy relacionada, ¿no? Entonces, yo en esto creo que los servicios de inteligencia, sobre todo militares, fueron muy hábiles para detectar la crisis existencial de los jóvenes del tardofranquismo. Entonces, bueno, no entramos en eso. Ahora, sí, el paso, ¿sabes por qué? Por el profeta derrotado. Es decir, aquí los martirios políticos
son muy importantes, porque eso le da una connotación también existencial. Entonces, el Trotsky vencido, yo pienso en el libro de Isaac, pero también el caso de Andrés Nin, lo mismo. Es decir, estos martirios que producen una gran desazón en el campo de la izquierda, que llevan incluso a conversiones, como Martí el Carnicero, que de alguna manera de torturar a militantes de la Brigada Lincoln se convierte en trotskista, de buena manera tiene una revelación, pide disculpas, yo no sabía nada, esto, tal. Eso tiene que ver con una cultura de base católica, pero pasa igual. Yo me ha emocionado mucho ver en Italia, por ejemplo, la prisión donde torturaban la Gestapo en la calle, la vía Torcuato Tasso, a los militantes comunistas, porque todo lo que hay en la inscripción en los grafitis que hacían, iban a ser víctimas, se lo he dicho a los estudiantes hace unos días, eran todas, no me iba a vengar, no sé qué, sino volvían hacia la conciencia católica, todas eran en términos de perdón. No saben lo que hacen, no saben lo que hacen, y hasta el punto que incluso hay un pasquín en la vía, que es el museo actualmente de la Resistencia Italiana, que dice, del año veintitantos, que dice movimiento comunista cristiano. Esto yo no lo había visto en mi vida, en esas fechas. Entonces, claro, toda la conciencia de Pasolini, toda la conciencia del existencialismo italiano, de Carlo Levi, esto lo veíamos hace unos días, nosotros en clase, bueno, no era comunista Carlo Levi, era del Partido Radical Italiano, pero toda esa conciencia que está en Gramsci también, que no está en Togliatti, pero está dispersa, eso es brutal. Es brutal, porque hay un cambio, hay que reescribir la historia. Es decir, es que el existencialismo está como el clivaje entre un mundo y otro, ¿no? Y eso, desgraciadamente, al Althusser, mira, una cosa, no sé si lo conté, cuando el Althusser va a ir invitado por el Partido Comunista Italiano, va un grupo de militantes a invitarlo, como aquí a Granada, y saben lo que se encuentra a las puertas cerradas. Y entonces vuelven a Roma y dicen, es que hay que pedir permiso a Moscú. Hay que pedir permiso a Moscú. Entonces, vamos, estamos hablando de unos marxismos muy distintos, ¿eh? O sea, no daba un paso sin que Moscú estuviese al alcance. No sería un poco... Hombre, yo esto no me lo he inventado, ¿eh? Lo tengo fotografiado, ¿eh? O sea, es de la Comisión de Culturales del Partido Comunista Italiano, yo lo tengo, vamos, que no me lo he inventado. No sé, no digo que te lo inventes, pero la imagen de Althusser como un tipo era accesible, pero bueno, ya lo comentamos luego. Sí. Muy bien, es la hora de